Bien, le damos la bienvenida a todos, deseando que Dios les bendiga y que podamos disfrutar de esta tremenda lección que el apóstol Pablo le deja a su hijo espiritual Timoteo. Pero antes vamos a orar, voy a pedirle a la hermana Analía si puede estar orando, así damos inicio al estudio. Buenas noches, Buenas ¿cómo no? noches, hermano. Sí. Oramos. Gracias, Señor, porque nos das este privilegio de poder capacitarnos para poder servirte mejor, porque vos pusiste entendimiento y sabiduría en el pastor Rodolfo para que pueda enseñarnos. Y te pido que nuestros corazones y nuestras mentes estén preparados para captar todo lo que vos tenés preparado para nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable claramente y que podamos ponerlo en práctica para nuestro servicio a vos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bien, estuvimos decorriendo algunos versículos y hemos mirado algunas de las 14 consejos que el apóstol Pablo le deja a Timoteo. Uno de esos 14 hemos dicho que la primera era esfuérzate. Y la palabra esfuérzate, ir más allá de las fuerzas, ir más allá de lo que nosotros podemos, pero ir más allá de las fuerzas. Y luego le dice, encarga a hombres idóneos para enseñar a otros. Que tú transmita la palabra, que no pierda tiempo con aquellos que no tienen interés, con aquellos que no buscan la palabra, pero encárgales a hombres fieles, idóneos, para enseñar a otros. Y la tercera cosa que hemos mirado, que hemos tocado la semana pasada y nos hemos quedado allí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ya hemos visto el aspecto del sufrimiento en la Biblia. Hemos mirado los sufrimientos en la Biblia desde el punto de vista, cómo lo mira el salmista en el Salmo 88, cómo se siente desfallecer, caer. El mismo Job también se siente en algún momento desanimado y sin fuerza. También en el Salmo 22, la profecía sobre Cristo y el sufrimiento. Pero también hemos estado mirando, en tercer lugar, el sufrimiento en nuestras propias vidas. Mayormente nosotros cuando somos animistas, o sea, que somos movidos por el alma y no por el espíritu, nos desanimamos y abandonamos. Pero aquel cristiano que no es animista, que es espiritual, continúa luchando, continúa en las adversidades y continúa avanzando. Por eso tenemos que pasar de ser un cristiano animista a ser un cristiano espiritual. Yo quiero darle un ejemplo en cuanto a esto. Quiero tomarme un tiempo, no estaba en mi mente, pero por favor, abra su Biblia en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Espero que usted pueda entenderme y que pueda comprender lo que quiero transmitirle, ya que no puedo graficarlo porque no estaba en mi mente transmitirle esto. Pero en Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios, ella no contiene, es. Yo contengo la palabra y la efectividad, pero Dios es, la palabra es, el Espíritu Santo es. Eso quiere decir que ya lo tiene impregnado en su naturaleza. Es viva y eficaz. Ella tiene vida y tiene la eficacia de transmitir la vida. Yo simplemente debo predicar la palabra. Y esa eficacia, ¿qué es lo que hace? Preste mucha atención aquí.
Ella es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra, ella produce efectos internos profundos. ¿Y qué hace? Penetra hasta partir el alma. Quiero que tome en cuenta esa palabrita, partir el alma y el espíritu. Hasta ahí quiero leer. Quiere decir que la palabra de Dios parte el alma y el espíritu. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que cuando la palabra del Señor penetra, produce una separación. Una separación. O sea, separa el alma del espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios produce esa eficacia de separar el alma del espíritu, es porque yo empiezo a encontrar la efectividad de la palabra. Y se lo explico. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el hombre murió espiritualmente. Entonces el hombre al morir espiritualmente, entonces el que gobierna es su ser natural, su alma, su estado anímico. Entonces su espíritu está debajo, su espíritu está debajo del alma. Entonces yo tengo mi espíritu acá y el que gobierna mi espíritu es mi alma. Lógicamente el alma está sujeta al pecado. Yo en el alma tengo la mente, pienso como una mente caída, pecaminosa. Yo tengo sentimientos como un sentimiento caído, orgullo, soberbia, venganza, maldad. Y así sucesivamente. Entonces, quien está gobernando es mi alma, mi estado anímico. Y mi estado anímico no tiene nada que ver con el cielo, no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque está caído y mi espíritu está muerto. Pero cuando yo llego a este texto de Hebreos 4:12, dice que parte el alma. El alma y el espíritu están juntos, pero cuando viene la palabra los separa. Entonces, ahora mi espíritu está sujeto al alma porque está muerto mi espíritu. Pero cuando viene la palabra, se da vuelta y ahora el que gobierna es el ser espiritual y mi alma está sujeta al ser espiritual. Entonces, mi alma ahora recibe órdenes, pero hasta el día que yo me convertí, el que gobernaba era mi alma. Yo hacía lo que yo pensaba, hacía lo que yo creía, pero del momento que me convertí, ahora ya no hago lo que yo pienso. Yo hago lo que la palabra me dice. Yo hago lo que el Espíritu me revela en la palabra. Entonces, el que empieza a tener dominio es el ser espiritual. Empiezo a tener una posición espiritual. Entonces, empiezo a vivir en el Espíritu. Por eso yo tengo la capacidad, y usted también, de poder soportar. Ahora, si usted no tiene la capacidad de soportar las luchas, se desanima, abandona, deja las cosas de Dios y sigue quejándose, lamenta, usted todavía no aprendió a vivir en el espíritu. Usted es un ser anímico. Usted es un ser que funciona conforme a lo que piensa y lo que usted piensa, usted no tiene la mente de Cristo, tiene la mente natural, tiene el sentimiento natural y tiene sus acciones naturales. Entonces, ahí donde está el problema. Entonces, por eso no podemos soportar las luchas. Y estamos en un campo de batalla. Estamos en la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y solamente los que lo soportan son los que aprenden a caminar y andar en el espíritu bajo el gobierno de Dios. Pero su alma está sujeta al espíritu.
Si su alma no está sujeta al Espíritu, usted no va a tener victoria, no va a triunfar, siempre va a estar a los tropezones, cayendo, levantándose. Y va a estar con altos y bajos, un día feliz, otro día triste, un día animado, otro día desanimado. Bueno, ahí está el problema. Entonces, ahí tiene el grave problema, que no aprendió a vivir en el Espíritu. Por eso no soporta las luchas, no aguanta y abandona lo que está haciendo en la obra, hasta abandona la iglesia. ¿Pero por qué? Porque todavía no aprendió a vivir en el Espíritu. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, y le dice Pablo a Timoteo, que sufra penalidades como buen soldado. Un verdadero soldado o un buen soldado sufre, pero aquel que no es buen soldado se escapa, se va, abandona, deja, desiste. Pero un buen soldado lucha, permanece y continúa sirviendo a Dios. Esto es un buen soldado. Entonces, por eso estamos remarcando tanto la semana pasada y ahora la gran importancia que a veces es parte del camino. Y les quiero dar otro ejemplo para cerrar la idea del sufrimiento de un cristiano, para cerrar la idea. El sufrimiento de los cristianos no es en vano, no es en vano. Pablo le dice a Timoteo, lucha, pelea la buena batalla de la fe. Cuando le estás diciendo la buena, entonces yo estoy luchando por algo que vale la pena. Entonces el sufrimiento y todas las lágrimas, aquellas que no entiendo, las cosas que me pasan, son partes del camino. No la entiendo. Pero Pablo dice que debo sufrir penalidades como buen soldado o pelear la buena batalla. ¿Por qué tengo que pelear la buena batalla? Porque es parte del camino, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida y es parte donde Dios me va a formar. Pero yo quería darle un ejemplo. Abra su Biblia, por favor, en Filipenses. En Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Ahora mire cómo es el sufrimiento para el cristiano, cómo Dios está manejando las cosas. Yo les decía la semana pasada que creemos que Dios es soberano. Lo creemos teóricamente, pero en la práctica renegamos y no creemos que Dios es soberano. Porque cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene todo en su mano y Él está manejando todas las cosas, aún las cosas malas que me pasan. Por eso Él es soberano. Pero cuando me llegan las cosas malas, ahí reniego, me quejo. Bueno, entonces no estoy creyendo que es soberano Dios. Entonces estoy diciendo, no, Dios no está manejando bien las cosas. Entonces ahí yo tengo que creer que Dios realmente es soberano. Entonces vamos a mirar Filipenses capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 12. 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todas esas cosas, las mentiras, las calumnias, ser llevado preso, ir en el mar Mediterráneo, naufragar, perder todo eso, todas esas cosas que me pasaron, que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces Pablo dice, todas esas cosas malas que me ocurrieron fueron para el progreso. ¿Y qué quiere decir la palabra progreso en la Biblia? La palabra progreso en la Biblia quiere decir abrirse nuevos caminos. Entonces Pablo está diciendo, todas esas cosas que me pasaron, me abrieron caminos nuevos. Que yo, o sea, Pablo está diciendo, yo no lo podía imaginar, yo nunca podría creer que podría llegar a donde llegué. ¿Y a dónde llegó Pablo? Pablo llegó a predicarle a la Roma, a las autoridades, a los soldados, a todos,
Jamás se imaginó que él iba a predicarle a toda la casta política, a todos los soldados. Entonces mire lo que dice, versículo 13, de tal manera que en mis prisiones está preso injustamente. ¿Y cómo lo mira Pablo? Dice, lo lamento, oren por mí, ayúdenme para que me libere, para que Dios intervenga. No, no, no. Mire lo que dice el versículo 13. El versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio y todo lo demás. Todo el pretorio. Quiere decir que escuchó el evangelio todo el pretorio. ¿Y quién es el pretorio? Es una legiones de soldados, que en el tiempo de Pablo, el pretorio, las legiones de Pablo, se consideraban 9,000 soldados. Entonces, ¿cuándo iba a imaginar Pablo que le iba a predicar de una sola vez a 9,000 soldados? Entonces, todo esto fue por medio de las pruebas, las luchas, las calumnias, la injusticia. Pero ¿de dónde Dios lo llevó? A Roma. No lo llevó como él quería llegar. Él quería llegar a Roma, pero él quería llegar como instructor, como un maestro, como un apóstol. Pero Dios dijo, no, no, vas a ir a Roma, pero no como apóstol. Vas a ir a Roma como preso. Y como preso te voy a ayudar. Como preso me voy a glorificar. Como preso voy a hacer que tú seas un testimonio. Y así fue. Y así fue. Y predicó a todo el pretorio y a los demás. Por eso en el versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor en mis prisiones. Y ahora se atreven a hablar la palabra sin temor. Entonces usted nota, ¿para qué le sirvió la prueba a Pablo? Para que el plan de Dios se cumpliera. Ahora, cuando me viene la prueba a mí, yo tengo que preguntarme o no preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que ocurrir esto? ¿Qué mal? No, 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 no. Si Él es soberano, no tengo que pedirle que me rinda cuenta a Dios. Tengo que preguntarle, ¿para qué? ¿Qué propósitos tienes a través de estas pruebas, de estas luchas, de todo lo que estoy pasando? Entonces, para cerrar esa idea de la semana pasada, es los sufrimientos de los cristianos. El sufrimiento del cristiano tiene propósitos divinos, tienen propósitos de Dios, tienen un gran objetivo por lo cual Dios me está preparando. Entonces está moldeando mi carácter, está haciéndome crecer en la fe, está humillándome, está haciéndome más humilde. Todo esto Dios lo va haciendo para que yo sea un mejor cristiano. Y bien, la reacción apostólica, que es la que hemos estado mirando la semana pasada. Hemos estado mirando la reacción apostólica. Entonces, ahora vamos a observar, vamos a mirar. Entonces ya hemos visto el sufrimiento y ahora vemos el cuarto consejo del apóstol Pablo. Y el cuarto consejo que le dice Pablo lo tenemos en la página 3, aquellos que tienen los apuntes. En la página 3 dice que no se enreda en los negocios de la vida. Pablo le dice no enredarse en los negocios de la vida. No tiene el concepto de Pablo una relación, no tiene una relación con el mundo material porque está totalmente al servicio como soldado. Esto lógicamente le está hablando a su hijo espiritual que está totalmente avolcado al ministerio, está totalmente avolcado al servicio al Señor. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra enredar? Esa palabra en el griego es empleco. Y empleco quiere decir tejer dentro. Note que empieza con em. Acuérdese que esa palabra
tiene un significado en, quiere decir dentro de, estar dentro de. Pleco es tejer, o sea, tejer dentro. ¿Y tejer dentro de qué? De este sistema del mundo. No, estás para servir a Dios. De ahí viene la metáfora que es involucrarse. Esa es la metáfora. Acuérdense que yo le dije que hay tres metáforas. Una de ellas como soldado, la otra como atleta y la otra como labrador. ¿Ok? Son tres metáforas que está usando el apóstol Pablo para darle el consejo del servicio al Señor. Y entonces se usa en varios textos. Uno de los textos, el que estamos leyendo, luego vemos en dos versículos más, segunda de Pedro 2:20 y Proverbios 28:18. No se enrieda. Ahora, lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está pidiendo a sus servidores es que se entregue totalmente al servicio de Dios. Hay personas, hay ministerio, hay hombres, mujeres que están al total servicio de Dios. Otros no, lógicamente, tienen su responsabilidad de trabajo, etcétera, pero también tienen que entregarse por entero. Y yo quiero detenerme acá. Aunque un poco lo he compartido en la iglesia local, este pensamiento, pero quiero volver a compartir, porque creo que tenemos un concepto equivocado en cuanto a la gracia de Dios. ¿Cuál es el concepto? La gracia es un regalo de Dios. No lo merezco, es verdad, es un regalo de Dios. Pero después de recibir la gracia, ¿qué Dios espera de mí? ¿Qué está esperando Dios de mí? Dios espera que yo entregue todo para el Señor. Dios entregó todo y ahora espera que yo entregue toda mi vida, entregue mi tiempo, entregue lo que ha puesto en mis manos, que entregue mi familia, que entregue todo. Entonces, para esto, yo quiero que veamos un versículo en, en Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios. Vamos a ver. En el capítulo 5. Mire qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué Dios espera de usted? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conmueve. El amor de Cristo es tan poderoso que no me deja ni siquiera respirar, porque tiene que ver con, me ahoga, me envuelve todo mi ser me envuelve el amor de Cristo. Pensando esto, ese es el amor de Cristo, de que si uno murió por todo, ¿quién es ese uno que murió por todo? Cristo. Ahora, él dice, luego todos murieron. Ahora, Cristo murió por todo, ahora todos morimos. Y es esto lo que él espera, que yo muera. Seguimos leyendo para tenerlo más claro. El versículo 15 dice, y por todos murió para los que viven, usted y yo, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo por el soldado. ¿Para quién vivo? ¿Para qué estoy viviendo? Para aquel que murió. Entonces, ¿qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me exige Dios? Dios me exige que entregue todo, que me entregue por entero, que esté yo al total servicio a Dios. Voy a aclarar más todavía esto, pero yo quiero
quiero que pensemos, quiero que reflexionemos en esto y quiero que nos miremos en el espejo de la palabra, en el espejo de la palabra. ¿Realmente yo me entregué por entero? Y si yo me entregué por entero, por lógica, entregué todo lo que Dios me ha dado. Económicamente, todo está al servicio de Dios. Todo. Entonces ahora vamos a ir a Lucas capítulo 14. Vamos a ver lo que es entregarme por entero. Entonces, esto es lo que el Señor me está pidiendo. No que sea un cristiano que vaya una vez por semana, una vez cada 15 días, ni siquiera estoy comprometido con Dios, no hago nada para la obra del Señor, no me interesa mucho. Yo lo que me interesa son las bendiciones. Cuando estoy mal, oro, que Dios responda, que Dios me bendiga, todas estas cosas. ¿No es esto lo que Dios espera de mí? No, no. Dios no espera que yo sea un cristiano simplemente que busque a Dios por las bendiciones y no que me entregue por entero. Dios va a darme las bendiciones, pero Él espera respuesta. Él espera la entrega. Y mire lo que dice Lucas 14:15. Lucas 14:15. Y dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, paramos ahí. Había muchas multitudes, no una, muchas. No dice una gran multitud, sino muchas multitudes. Y se dirige a toda esa multitud y le comienza a dar un discurso de entrega total. Estas multitudes le seguían. Lo que yo quiero hacerle notar, había multitudes que le seguían, pero no estaban entregados totalmente a Dios. Y esto es lo que me preocupa. Yo hago parte de la multitud. Simplemente le sigo por los panes, por los peces, por las bendiciones, porque mi abuelita, porque mi abuelo, porque mi padre fueron evangélicos. Yo también le sigo. No. ¿Qué es lo que pide? Entonces el versículo 26 va a comenzar a mostrarle el precio que tiene que pagar, la entrega, y que es total. Es total. Es total. Versículo 26. Si alguno viene a mí, mira lo que le dice. Si yo miro el versículo 25 y dice, si alguno viene a mí, pero si estaban con él ya, pero eran solo multitud, eran números. No habían venido a él para servirle. No sé si me estoy explicando en esta gran diferencia entre ser un grupo y la multitud que está por estar, pero él le dice, si alguno viene a mí, y ahí empieza, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermanos, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces la primera cosa que le exige el Señor a los discípulos, una entrega total. Él está diciendo, yo tengo que ocupar el primer lugar. Tengo que ocupar el primer lugar más que su padre, más que su madre, más que sus hermanos, más que sus hijos y más que ustedes mismos. Yo tengo que ser el primero sobre todas las cosas. Si yo no soy el primero, ustedes no son dignos de ser mi discípulo. Entonces la pregunta es, ¿qué está esperando el Señor de mí? Que me entregue totalmente, que yo esté al servicio. Y vuelvo a reiterarlo, eso se lo está diciendo Pablo a Timoteo. No te enriedes, tienes que estar al servicio total de Dios, tienes que estar al servicio absoluto del Señor, servir a Dios. Y vuelvo a decirle, hay personas que están
totalmente al servicio de Dios. Pero hay personas que no, pero no impide que entregues todo al Señor. No impide que estés totalmente entregada o entregado al Señor. La segunda cosa que el Señor va a decirle, la segunda cosa, en el versículo 27. En el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser. Vuelvo a insistir, la multitud estaba con él. Pero él hace esa diferencia entre la multitud y los verdaderos discípulos. No es la multitud que le sigue, que viene una vez cada cuando a la iglesia, que no se compromete con nada, no tiene ningún compromiso, sino dice aquel que no toma su cruz. ¿Qué le está diciendo el Señor? Aquel que realmente no está muerto cada día, que aquel que su vida, su naturaleza humana está crucificada y su vida espiritual esté al servicio de Dios, no puede ser mi discípulo. No puede ser usado, no puede ser usado y no va a ser usado por Dios. Entonces el Señor le está diciendo, no puede, tienes que morir. Y la muerte es continua. Por eso toma su cruz. Toma su cruz. En otro texto está diciendo, toma su cruz cada día. Aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz cada día. Estar muerto cada día. Y luego vuelve a tomar el significado de un discípulo y lo encontramos en el versículo 31 al 33. El tercer concepto de discípulo, y ya cierro este desafío de Dios, este encuentro, donde yo tengo que preguntarme, ¿estoy verdaderamente entregado? Dice el versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, aquel que viene contra él con 20,000? Si no puedes, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33, y acá viene el cierre. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y le puedo asegurar que hay muchos atados sus bienes. Muchos están muy atados y no lo van a renunciar por nada. Entonces Jesús le dice, no puede ser mi discípulo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Entonces, hay tres condiciones y las tres me está pidiendo la entrega total. Una, amar al Señor sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que el amor a Cristo. Segundo, morir cada día, estar muerto, crucificado. Y tercero, que mi amor hacia el Señor sea sobre todas las cosas y no sobre lo que poseo. Es un tremendo capítulo, solo un pequeño pantallazo nomás este capítulo. Le aconsejo que vuelva a leerlo, lo lea y lo lea una y otra vez y comience a sacar las riquezas que hay en esa alta demanda del Señor Jesús para entregarme por entero. Y vuelvo a decir, esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ninguno puede enredarse si no está al servicio. Y nos encontramos en el quinto consejo, donde debe luchar. En el versículo 5 dice Pablo, lucha como atleta
Luchar como en una competición, forzando todo y cada uno de los nervios para alcanzar el objetivo, hacer el esfuerzo máximo, el objetivo, dar el todo en el esfuerzo, involucrado el pensamiento, dar todo, todo lo que soy. Esto me está diciendo que tengo que disciplinarme. Disciplinarme, que es una disciplina diaria, continua. ¿Por qué no vemos ese texto que tenemos ahí en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 29, Colosenses 1, 29? Allí Pablo está haciendo un pequeño síntesis de su ministerio. Y yo le aconsejo que comience a leer desde el versículo 24, pero yo voy a solo leer el versículo 29 y quiero que preste atención en las palabras que va a usar Pablo, y si puede buscarla, su significado va a ser muy, muy rico. Entonces Pablo dice en el versículo 29, dice: para lo que también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué no nos detenemos en este texto o en este versículo y vemos algunas palabras? Las miramos suelta y luego la conjugamos en la oración. La primera palabra dice: para lo cual también trabajo. Esa palabra, trabajo. No estoy mirando, no estoy ordenando, estoy trabajando. Y esa palabra trabajo es una palabra que aparece varias veces en la Biblia. Una de las veces es muy conocida en 1 Corintios 15:57, donde dice Pablo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él usa esa misma palabra, es la misma. Y esa palabra trabajar implica hacerlo hasta agotarme. Lo que comúnmente solemos usar, transpirar la camiseta. Hacer el esfuerzo máximo, trabajar hasta el máximo. Ahora vaya preguntándose, yo tal vez voy a insistir en esto, pero me parece que es muy importante hacer un pequeño alto en la medida que vamos desarrollando el estudio y preguntarnos, y preguntarnos, y preguntarnos. Entonces yo hago un alto acá y me pregunto, ¿hasta cuánto yo trabajo para el Señor? ¿Doy todo mi esfuerzo? ¿Yo me doy por entero al Señor? Entonces, luego de decir Pablo, trabajo, ahora viene una segunda palabra también digna de rescatar o resaltar. Dice, luchando. Luchando. La primera es trabajar, la otra es luchando. Es la pelea atlética, como en la arena o en el circo romano, la lucha. Esa lucha cuerpo a cuerpo. Yo estoy trabajando, pero a la vez estoy luchando cuerpo a cuerpo con enemigos de la obra del Señor, pero estoy luchando. Estoy en una pelea continua, permanente, donde no debo aflojar, luchar. Y aclara, y ahora aclara Pablo. Pablo hace una aclaración. Y la aclaración de Pablo dice, según la potencia de él. Entonces yo puedo esforzarme y puedo luchar según el poder que está actuando en mí. Pero ese poder siempre está dispuesto a actuar, y nunca la palabra poder, poder o energía nunca es quieta, siempre está en movimiento, en acción. Entonces, ¿qué yo tengo en acción en favor mío? El poder de Dios activo, continúa, permanentemente actuando, moviéndose, fortaleciéndome, defendiéndome, dándome la gracia, dándome la autoridad.
Esto es. Entonces, según la potencia de él, la cual, actúa ¿en quién? Poderosamente en mí. ¿Por qué es poderosa? Porque yo le permito que actúe, porque le permito. Ahora, si yo no le permito, no sirvo para nada. Simplemente soy uno más del montón. Entonces Pablo también reconoce que él lucha. Ahora, ya hemos mirado las palabras aisladas. Ahora vamos a mirarlo en la oración. Y vuelvo a leer el versículo, dice, por lo cual también trabajo. Yo no paro de trabajar. Mi vida es un trabajo continuo. Pero en ese trabajo continuo, yo tengo que luchar. Entonces, mi vida en el servicio al Señor es un trabajo, pero es un trabajo de continua lucha. Pero ¿quién me da fuerza para que yo continúe trabajando y luchando? ¿Quién es el que me da la fuerza? El poder, la potencia de Él. ¿Y por qué actúa poderosamente? Porque yo le doy lugar para que actúe. Yo le doy lugar. Entonces todo esto me lleva a reflexionar, me lleva a que reflexione. Yo realmente le doy a Dios el lugar. Actúa Dios poderosamente en mí. Por eso Pablo le exhortaba a Timoteo en esta quinta exhortación, lucha como un atleta. Bien, aquí también hay varios textos, ¿no? En los manuscritos, primera de Pedro 4:10, más comúnmente aceptado, sufro oprobio. El luchar es sufrir también oprobio. Corresponde con esa palabra onodesimai, luchar intensamente. La lucha que Pablo está hablando es una intensa vida de oración, una entrega total, una entrega máxima del esfuerzo que los cristianos debemos hacer. Ahora, yo para ser salvo no hago nada. Cristo lo hizo todo. Pero después de ser salvo, yo tengo que hacer todo con el respaldo y la autoridad de Dios, entregándome por entero al Señor. Entonces es esto, una entrega, es el esfuerzo, sunagonizomai o somai, aparece varias veces en la Biblia, varias veces, el sugonosomai o el somai, esa palabra con sus sinónimos, es el esfuerzo de entregarme incondicionalmente, hacerlo incondicionalmente, hacer ese esfuerzo y esa disciplina donde yo no puedo más, no aguanto más, Señor, no tengo la fuerza. Bueno, allí empiezo a entregarme por entero. Es eso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuérzate. Le está diciendo que trabaje, que luche como un verdadero servidor de Dios. Y si tú te consideras un servidor de Dios, una servidora de Dios, tienes que esforzarte al máximo, totalmente, una entrega sin condiciones total al Señor. Bien, esa palabra luchar aparece en otros textos más, en 1 Corintios, allí tenemos los textos, dice luchar legítimamente. Nóminos, se concentraba en su lucha, no era algo que lo hacía como pasar el tiempo o en sus tiempos libres, debía dedicarse totalmente en su vida para perfeccionarse. Los soldados romanos se preparaban físicamente en una preparación intensa, extrema y máxima para estar en el campo de batalla. Si no tenían esa disciplina, no podían salir a la lucha. A veces muchos de nosotros pretendemos algún ministerio que Dios nos use para predicar, para llevar el mensaje, ¿o no?
¿Cuánto te dedicas? ¿Cuánto luchas en oración? ¿Cuántas horas pasas por día luchando en oración? Batallando con las huestes de las tinieblas. ¿Cuánto estás dispuesto a entregarte y entregar todo lo que tienes? No es solo desear el ministerio y no solo decir yo tengo el ministerio, pero ¿qué tú haces? Ahí le está diciendo Pablo. Vamos, Timoteo, lucha, pero debe luchar legítimamente. Y el que lucha legítimamente se dedica, se esfuerza, se prepara y actúa conforme la voluntad del Señor. Hermano, los grandes hombres de Dios, los grandes hombres, los hombres de Dios en la historia de la iglesia se esforzaron al máximo y muchos de ellos eran enfermos, predicaban enfermos, hasta días como Lutero, como Juan Calvino, varios de ellos quedaban en camas, doloridos, enfermos. Hasta muchos de ellos sufrían terribles depresiones, pero seguían luchando y seguían avanzando y avanzaban y avanzaban. Muchos de ellos con muchas enfermedades, muchos problemas, pero nunca desistieron, sino aún con su enfermedad y su dolor, ellos continuaron luchando. Nosotros debemos tener esa misma característica. Ahora, el tercer ejemplo que Pablo le da, la tercer metáfora, es el atleta. Sea la que fuere, las tres ejemplos, las tres metáforas, es el esfuerzo, la disciplina, la entrega total. Aquellos que leen estos versículos deben mirarlos desde esta óptica. Deben mirarlos desde el esfuerzo, la entrega y la dedicación. No desde otra óptica, desde esta óptica. El atleta es una persona totalmente disciplinada. Y Pablo toma que aquellos que sirven a Dios deben ser disciplinados. Se niegan a sí mismos. Hay momentos que desea dejar la disciplina, dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero no, seguimos, con ánimo o sin ánimo, con fuerza o sin fuerza, pero seguimos. Hay momentos que deseamos dejar esa disciplina para darse algún lujo o placer, pero no es así. Cuando ya no da más, no tiene fuerza, continúa un poco más. El camino correcto, el camino de Dios, el camino que tenemos por delante es difícil. Es un camino de sacrificio, pero debemos esforzarnos. El esfuerzo y la disciplina es lo que va a mantener al cristiano en una vida cristiana sana y equilibrada. El camino del cristiano debe mantenerse en su esfuerzo y su disciplina. Nunca dejar de servir. Porque, hermano, los éxitos de los servidores de Dios son después de una trayectoria. Y para eso, esa trayectoria debe estar acompañado con esfuerzo y disciplina. Si tú quieres llegar a ser un hombre, una mujer de Dios usado, disciplina, esfuerzo, entrega, dedicación, estar ahí, luchar como un soldado, como un atleta, como alguien que va a servir a Dios continuamente, permanentemente, sin abandonar, siempre siguiendo. El atleta, usted sabe que los griegos se perfeccionaron en el atletismo y de allí nacen las Olimpiadas.
Y las Olimpiadas nacen cuando vino a anunciar al rey que Troya cayó y que el triunfo ha sido dentro de lo imposible que podía ganar. Entonces, aquel corredor que vino a anunciarle la gran victoria, corrió toda la noche. Entonces, él llegó con el mensaje. Y de allí nacen las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Entonces, tiene su historia en los griegos. Pero es un esfuerzo, una disciplina sin parar para llevar el mensaje y anunciar. Cristo ha triunfado. Cristo ha vencido. Él es quien nos da esa gloriosa victoria. Por eso no podemos dejar de anunciar este gran mensaje. Entonces, el atleta debe observar las reglas. Usted sabía que a un atleta que iba a correr una carrera tenía que estar 10 meses antes en una preparación rigurosa físicamente. Y entonces para entrar allí le preguntaban y lo dejaban en su conciencia, a su voluntad, a que confesara la verdad. Y le preguntaban antes de correr, ¿usted se disciplinó, trabajó, hizo todo lo que debía hacer los 10 meses de disciplina? Entonces él debería confesar, sí, lo hice. Y si no lo hizo, no estaba capacitado para correr la carrera. Lo descalificaba. De la misma manera ocurre con los cristianos. De la misma manera. ¿Estamos capacitados para correr esta carrera? ¿O simplemente lo pretendo porque creo que soy llamado? Pero tu disciplina, ¿cómo está? ¿Tu entrega, cómo está? ¿Tu servicio, cómo está? ¿Te has entregado, te has preparado, te has disciplinado? Y poder llegar al objetivo, no salir fuera de lo establecido. En otro término, entrar en el camino. Tener cuidado del peligro, de la apostasía, de la desviación, sino permanecer en lo que Dios en su bondad nos ha dejado. Y vamos a entrar en la última, la sexta cosa que Pablo le pide a Timoteo, la sexta condición, ejemplo que Pablo le va a dejar. Y esta ya la tenemos en la página siguiente, en la página 4, sí, no, perdón. Sí, en la página siguiente. Entonces, en la sexta, trabajar para ver el resultado. La página número 4. Casi la mitad de la página. Página número 4. Allí, trabajar para ver el resultado. Es esto que en cierta manera yo le decía, que el éxito, la prosperidad, la bendición, la reputación, la honra, la ve después de un tiempo, después de la disciplina, del trabajo, del reconocer de aquel hombre, aquel joven que permaneció en la iglesia o aquella persona. A través de los años usted lo ve fielmente, siguiendo. Las personas van y vienen, pero ese sigue y sigue y sigue. Las personas están marchando y van continuando, pero permanece. Y con el tiempo, ahí tú puedes ver el éxito. Trabajar para ver el resultado. Copiao, que significa fatigarse. Es esto la palabra que la veíamos hace un momento atrás de la palabra trabajar, que quiere decir fatigarse con su esfuerzo. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajado. Aquellos que han sido un esfuerzo máximo. Esa es la palabra y aparece varias veces. Aparece en Juan 4:6, Apocalipsis 2:3, que trabajó hasta agotarse. Aplicar esfuerzo, trabajar con esfuerzo para la obra. No importa si te ven o no te ven. No importa si está entre los nombres. No. Lo importante es que
que trabaje para el Señor y lo importante es que el Señor te ve. Se emplea también trabajo de la tierra, traducido con el verbo labrar. Labrar. Esto se usa muy comúnmente para un trabajador en la tierra, pero Pablo lo va a aplicar a la vida espiritual y a la vida cristiana, que todos debemos trabajar y debemos esforzarnos. Y esa palabra significa arduamente, cansar, fatigarse, labrar, hacerlo. Y recordarle aquel texto tan famoso, tan conocido, que muchas veces lo hemos leído. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo quiero finalizar dando la explicación de ese texto, que muchas veces lo tomamos sin tomar el contexto del capítulo. Y es el capítulo 15 de Primera de Corintios. En el capítulo 15, Pablo va a abordar un problema en la iglesia. Y el problema en la iglesia es que estaban infiltrando herejías. Y una de las herejías que se estaba filtrando es diciendo no hay resurrección. Es mentira que hay resurrección. Entonces Pablo va a exponer, en primer lugar, la resurrección de Cristo. Y él va a hacer una lista en los primeros versículos de quienes vieron a Cristo resucitado. Quienes vieron a Cristo resucitado. Entonces habla del Cristo resucitado. Después de hacer esa lista de Cristo resucitado, él le dice, él le explica, si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Entonces, si Cristo no resucitó, nosotros no vamos a resucitar. Pero como Cristo resucitó, entonces nosotros vamos a resucitar. Si Cristo no resucitó, más adelante él dice, es en vano nuestra fe, somos mentirosos, y allí hace una lista de 6 cosas de lo que somos si Cristo no resucitó. Inclusive dice, vuestros pecados no fueron perdonados, todavía están en vuestros pecados. Entonces hace una lista de todas las cosas vanas que estamos viviendo y que nunca hemos sido transformados si Cristo no resucitó. Entonces, la primera evidencia, Cristo resucitó. Segundo, vamos a resucitar. Y tercero, si no resucitó, es vano todo. Y entonces concluye diciendo que le habla prácticamente a la muerte, le habla a Pablo y le dice Pablo a la muerte, ¿dónde está tu hijo, muerte? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Absorbida por la vida es la muerte. Entonces Pablo le habla a la muerte, ¿dónde está? ¿Dónde estás tú? Tú has sido vencida, has sido vencida. Y entonces termina el capítulo 15 diciendo, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pareciera que incoherente, está hablando de un tema y habla del trabajo. No, tiene mucho que ver con todo lo que estaba explicando. ¿Qué tiene que ver? Que todo lo que hacemos en el Señor, como Cristo va a resucitar, y cuando nos resucite vamos a estar en el trono de Cristo para recibir la recompensa de lo que hemos hecho, no es en vano. Como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar, y al resucitar el Señor no es en vano. Todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano porque Cristo resucitó. Nosotros también vamos a resucitar. Entonces hemos estado mirando en esta noche. Hemos estado mirando un poco lo que hemos quedado en la semana pasada sobre debemos luchar. Nuestra lucha es sufrir las penalidades, sufrir como buen soldado y no enredarnos, estar en la lucha permanentemente. Y luego estar allí en la segunda metáfora, que él nos exhorta a que también nosotros nos disciplinemos a prepararnos para la lucha o para la carrera atlética, para correr de una manera digna y poder llegar a la meta. Ahora yo quiero cerrar meditando en lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo. Tú tienes que luchar. Tu vida es una lucha.
Hay cosas que son normales, hay cosas que son anormales y hay cosas inesperadas. La lucha es así. Muchas batallas no la vamos a entender, pero tenemos que seguir luchando. Hay luchas que nos van a desanimar y van a querer que dejemos todo, pero tenemos que seguir luchando. Y termina esta metáfora diciendo, o la segunda metáfora, porque todavía nos queda una, en la segunda metáfora, tenemos que tener disciplina. Como el atleta se prepara y se prepara para una carrera donde va a recibir un solo ganador, una corona de laureles. Pero nosotros luchamos para recibir la corona de vida, la corona de gloria, esa corona que el Señor nos va a dar un día. Entonces estoy luchando para algo que realmente vale la pena. Pero en esa trayectoria, en ese caminar, hay muchas luchas, pero tengo que tener disciplina para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo no sé si hay alguien en esta noche conectado, alguien que como que perdió las fuerzas y el ánimo de seguir, como que no quiere ni siquiera comprometerse por las luchas, las incomprensiones, las injusticias. Pero quiero decirte que Dios sigue siendo soberano, Dios sigue manejando las cosas, Dios ve todo lo que te pasa, pero no hay razón por qué abandonar, porque a quien tienes que rendirles cuenta es al Señor, es a Dios, es al Señor que te llamó y tú dependes de Él y no de circunstancia, no depende de Él, no depende de circunstancia, tú dependes solamente de Él. Yo quiero orar por ti, pero allí donde tú estás, donde no tienes fuerza, ni siquiera ni tienes fuerza para leer la Biblia, pero yo quiero orar para que desde hoy en adelante tú tomes la determinación y aceptes el consejo que Pablo le da a Timoteo y en vez de ser Timoteo, coloca tu nombre. Y es como que si te estuviese hablando a ti y te dice, lucha, lucha, lucha. Entonces tú lucha por algo que vale la pena. Prepárate como atleta, prepárate. Entonces tú te preparas como un verdadero atleta del Señor, como alguien que se está preparando para un trabajo serio, para un trabajo que realmente el Señor te ha llamado y que tú tienes que serle fiel. Entonces allí donde tú estás, ora a Dios conmigo y pídele que Dios te dé la gracia y la fuerza. No mires las circunstancias, las luchas y ni siquiera a quienes te afectan. Padre amoroso, muchas gracias por esta noche, esta lección donde tú nos estás aconsejando de que nos entreguemos por entero, porque creo que ahí está la clave. Si me entrego por entero, las luchas, los problemas no me van a afectar. Pero Señor, quiero entregarme por entero y quiero reconocer que soy tuyo, que dependo de ti, todo lo que tengo es dádiva tuya. A ti sea la gloria y la honra. Señor, hay hermanos, hermanas que probablemente que me están escuchando, Señor, y que muchos de ellos están desanimados, tristes, con mucha dificultad, pero dale la fuerza, Señor. Dale la fuerza para seguir y que puedan ser lo que tú quieres, lo que tú has determinado en tu soberana voluntad. Cumple tu propósito. Sí, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te doy gracias, Padre, que tú vas a hacer la obra. Lo vas a hacer, Señor, porque tú oyes la oración de los tuyos y tú no nos llamaste para que terminemos fracasados, sino para que terminemos en gloria. En el nombre de Jesús. Amén
y amén.